¿Puedes sentir el dolor de una vida pasada? Esta pregunta que resuena en lo más profundo de tu ser no es casual. En este preciso momento, mientras estas palabras llegan a tu conciencia, algo dentro de ti vibra con una frecuencia ancestral, reconociendo una verdad que tu mente racional quizás rechace, pero que tu alma conoce desde siempre. Imagínate por un momento caminando por una ciudad que nunca has visitado y de repente una sensación inexplicable te invade. Es como si cada piedra del camino fuera familiar, como si el eco de tus pasos hubiera resonado en esas mismas calles siglos atrás. Tu corazón se acelera no por miedo, sino por reconocimiento. Es el alma que despierta, que recuerda, que susurra secretos que el tiempo creía haber enterrado para siempre. Allan Kardec, el codificador de la doctrina espírita, nos enseñó que el alma es inmortal y que atraviesa múltiples encarnaciones en su proceso de evolución espiritual. Cada vida es un capítulo en el libro infinito de nuestra existencia, y aunque la mente consciente olvida, el alma guarda cada experiencia, cada dolor, cada lección aprendida. Chico Xavier, ese médium extraordinario que fue canal de más de 400 obras psicografiadas, nos reveló que llevamos en nosotros las marcas invisibles de todas nuestras experiencias pasadas. Pero ¿cómo se manifiesta este dolor ancestral en tu vida actual? ¿Cómo reconocer cuando el sufrimiento que experimentas no pertenece solo a esta encarnación, sino que es el eco de heridas que creíamos sanadas por el tiempo? La primera señal es la fobia inexplicable, ese miedo irracional que no tiene origen en tu experiencia actual, pero que te paraliza con una intensidad que desafía toda lógica. Carl Jung, el gran psicólogo suizo, hablaba del inconsciente colectivo, pero existía también lo que él llamaba el inconsciente personal, donde se almacenan no solo las experiencias de esta vida, sino los vestigios de vidas anteriores. Cuando alguien siente pánico ante el agua, sin haber tenido ningún trauma acuático, cuando el fuego despierta un terror primordial que no corresponde a ningún recuerdo consciente, es el alma que recuerda una muerte violenta, un final trágico que dejó su huella imborrable. La segunda señal son los dolores físicos sin causa médica. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y creador de la logoterapia, descubrió que el sufrimiento humano trasciende lo físico y se enraiza en lo espiritual. Hay dolores que ningún médico puede diagnosticar, malestares que aparecen y desaparecen sin seguir patrones lógicos. Son las heridas del alma que se manifiestan en el cuerpo actual, recordándonos que somos seres multidimensionales, que la separación entre lo físico y lo espiritual es apenas una ilusión de la mente limitada. En mis años de estudio y práctica espiritual, he sido testigo de casos extraordinarios. Recuerdo a una mujer que sufría dolores constantes en el cuello, dolores que la medicina no podía explicar. Durante una sesión de regresión, revivió una vida en la que había sido ejecutada por decapitación. El dolor no era de esta vida, sino la memoria celular de un trauma que había trascendido la muerte física. Cuando logró procesar y liberar esa experiencia, el dolor desapareció para siempre. La tercera señal son los talentos inexplicables. Nietzsche hablaba del eterno retorno, la idea de que todo se repite infinitamente, pero desde la perspectiva espiritual, lo que se repite no son los acontecimientos, sino las habilidades, los talentos, las capacidades que hemos desarrollado a lo largo de múltiples existencias. Esos niños prodigio que tocan instrumentos como si hubieran nacido para ello. Esos artistas que crean obras maestras sin haber recibido formación formal, son almas que están accediendo a conocimientos adquiridos en vidas anteriores. Mozart componía sinfonías a los 5 años. ¿Casualidad? No. Era un alma que había perfeccionado su arte musical a través de múltiples encarnaciones. Cada vida era una oportunidad para refinar su talento, para expresar la belleza que había acumulado en su esencia espiritual a lo largo de siglos de práctica y dedicación. La cuarta señal son las conexiones instantáneas e inexplicables con otras personas. Aristóteles hablaba de la amistad como la forma más elevada de amor humano, pero existe algo más profundo: el reconocimiento de almas que han caminado juntas a lo largo de múltiples existencias. Esa persona que acabas de conocer pero que sientes como si la conocieras desde siempre, ese amor que surge sin razón aparente, esa antipatía instantánea que no logras explicar, son señales
de que tu alma está reconociendo a otros viajeros espirituales con los que has compartido experiencias en vidas pasadas. El concepto de almas gemelas va más allá del romanticismo popular. Son conciencias que han elegido evolucionar juntas, que se han encontrado vida tras vida para aprender, para sanar, para crecer espiritualmente. Pero también existen las almas que cargan heridas mutuas, conflictos no resueltos que se manifiestan como tensiones inexplicables en el presente. La quinta señal son los sueños recurrentes con escenarios históricos. Kant afirmaba que el tiempo y el espacio son categorías de la mente humana, pero el alma trasciende estas limitaciones. En los sueños, cuando la mente racional se aquieta, el alma puede acceder a memorias que pertenecen a otras épocas, otros lugares, otras identidades. Sueños donde te ves vestido con ropas de siglos pasados, donde caminas por ciudades que ya no existen, donde hablas idiomas que nunca aprendiste conscientemente. Estos sueños no son fantasías del subconsciente, sino ventanas a través de las cuales el alma muestra fragmentos de su historia eterna. Son invitaciones a reconocer que somos mucho más que esta personalidad temporal, que nuestra verdadera identidad es una conciencia inmortal que ha experimentado múltiples formas de existencia. La sexta señal son las sensaciones de déjà vu intensas y frecuentes. Ese momento en que sientes que ya has vivido exactamente la misma situación, con las mismas personas, en el mismo lugar. No es un error de la memoria, sino el alma que reconoce patrones, situaciones, lecciones que se repiten hasta ser completamente aprendidas y trascendidas. Jung hablaba de la sincronicidad, esos momentos en que el universo parece conspirar para mostrarnos algo significativo. El déjà vu es una forma de sincronicidad temporal, un momento en que el alma recuerda haber estado en una situación similar en otra vida, enfrentando los mismos desafíos, tomando decisiones similares. La séptima señal son las afinidades culturales inexplicables. Esa fascinación por una cultura que no es la tuya, ese idioma que aprendes con facilidad sorprendente, esa música que te emociona hasta las lágrimas sin entender por qué. Son ecos de vidas pasadas donde tu alma habitó otros cuerpos, otros países, otras épocas. He conocido personas que sienten una conexión profunda con el antiguo Egipto, que pueden caminar por un museo de arte egipcio y experimentar una emoción inexplicable, como si estuvieran volviendo a casa después de un largo viaje. Otros se sienten atraídos irresistiblemente por la cultura celta, la filosofía budista, la espiritualidad hindú, no por curiosidad intelectual, sino por reconocimiento del alma. Pero quizás la señal más poderosa y reveladora sea la octava, la capacidad de percibir energías y presencias que otros no pueden ver. Cuando el alma ha vivido múltiples existencias, desarrolla una sensibilidad especial hacia lo invisible, hacia las dimensiones sutiles de la realidad. Es como si cada encarnación hubiera refinado los sentidos espirituales, permitiendo percibir lo que está más allá del mundo físico. Esta sensibilidad no es un don especial reservado para pocos elegidos, sino una capacidad natural del alma que ha evolucionado a través de múltiples experiencias. Es la consecuencia natural de haber transitado por diferentes planos de existencia, de haber aprendido que la realidad es mucho más amplia y compleja de lo que perciben nuestros sentidos físicos limitados. Ahora que has reconocido estas señales en tu propia experiencia, surge una pregunta aún más profunda. ¿Por qué el alma conserva estos dolores? ¿Por qué no simplemente olvida y comienza de nuevo en cada encarnación? La respuesta nos lleva al corazón mismo del propósito espiritual de la existencia humana. El dolor de vidas pasadas no es un castigo cósmico, sino una oportunidad de sanación y evolución. Como nos enseñaba Emmanuel, el espíritu guía de Chico Xavier, cada experiencia dolorosa que no fue completamente procesada y trascendida se convierte en una lección pendiente que el alma debe enfrentar en futuras encarnaciones. Es la ley de causa y efecto, operando en el plano espiritual, donde ninguna experiencia se pierde, ningún aprendizaje se desperdicia. Imagina tu alma como un cristal que ha estado formándose durante milenios. Cada vida es como una presión específica aplicada a este cristal, creando facetas únicas, pero también grietas que necesitan ser sanadas. El dolor que sientes ahora
Esa angustia inexplicable que a veces te invade sin razón aparente, son esas grietas ancestrales pidiendo atención, pidiendo sanación. Jung desarrolló el concepto de individuación, el proceso por el cual el ser humano integra los aspectos conscientes e inconscientes de su psique para alcanzar la totalidad. Pero desde una perspectiva espiritual más amplia, la individuación trasciende una sola vida. Es un proceso que abarca múltiples encarnaciones, donde cada vida ofrece oportunidades específicas para integrar aspectos del ser que han permanecido fragmentados a través del tiempo. La novena señal de que puedes sentir el dolor de una vida pasada es la atracción irresistible hacia ciertos periodos históricos. No es casualidad que algunos se sientan profundamente conmovidos por la Edad Media, otros por el Renacimiento, otros por civilizaciones antiguas como Atlántida o Lemuria. Esta atracción va más allá del interés académico. Es el alma que recuerda, que se siente llamada hacia épocas donde experimentó transformaciones significativas, donde aprendió lecciones cruciales, donde quizás también experimentó traumas que aún necesitan sanación. He trabajado con personas que al escuchar música medieval experimentan una tristeza profunda sin entender por qué. Durante regresiones, han descubierto vidas como monjes que fueron perseguidos durante la Inquisición, como mujeres acusadas de brujería, como guerreros que murieron en campos de batalla, defendiendo ideales que consideraban sagrados. La música no solo despierta recuerdos, despierta las emociones asociadas a esos recuerdos, las heridas que el tiempo no ha logrado cicatrizar completamente. La décima señal son los patrones repetitivos en las relaciones. Freud habló de la compulsión a la repetición, pero desde una perspectiva espiritual, estos patrones trascienden una sola vida. Si constantemente te encuentras en relaciones donde experimentas abandono, traición o rechazo, es posible que tu alma esté reviviendo dinámicas no resueltas de vidas anteriores, buscando una oportunidad de sanar heridas profundas y aprender nuevas formas de amar y ser amado. Kant afirmaba que somos nosotros quienes damos forma a la realidad a través de nuestras categorías mentales. Pero el alma lleva consigo categorías emocionales y espirituales que trascienden esta vida, patrones de pensamiento y sentimiento que han sido moldeados por múltiples experiencias de amor, pérdida, traición y redención. Estos patrones se manifiestan como tendencias inconscientes que guían nuestras elecciones, nuestras reacciones, nuestras expectativas en las relaciones. La 11ª señal es la capacidad de sanación natural. Hay personas que, sin haber estudiado medicina o terapias alternativas, poseen una habilidad innata para aliviar el sufrimiento de otros. Sus manos irradian calor sanador, su presencia calma el dolor, su voz puede sosegar las tormentas emocionales más intensas. Esta capacidad no surge de la nada. Es el resultado de vidas dedicadas al servicio, vidas donde el alma aprendió a canalizar energías superiores para el beneficio de la humanidad. En las tradiciones esotéricas se habla de los sanadores kármicos, almas que han elegido dedicar múltiples encarnaciones al arte de curar, no solo cuerpos, sino también espíritus heridos. Estos seres desarrollan vida tras vida una sensibilidad especial hacia el sufrimiento ajeno y una comprensión intuitiva de los mecanismos subtiles de la sanación. La 12ª señal son las visiones espontáneas durante la meditación o estados alterados de conciencia. Cuando la mente se aquieta y el alma puede expresarse sin las interferencias del ego, emergen imágenes, escenas, fragmentos de memorias que pertenecen a otras épocas. No son fantasías del subconsciente, sino ventanas reales hacia el pasado del alma, oportunidades para comprender el origen de ciertos patrones, miedos o talentos que se manifiestan en la vida actual. He guiado a cientos de personas en meditaciones profundas donde han podido acceder a estas memorias ancestrales. Recuerdo particularmente a un hombre que durante una sesión vio con claridad meridiana una vida como monje tibetano. Podía describir con precisión detalles arquitectónicos del monasterio, rituales específicos, incluso mantras que nunca había escuchado en esta vida. Al investigar posteriormente, descubrimos que todo lo que había visto correspondía con tradiciones tibetanas auténticas, algunas de ellas muy poco conocidas en Occidente. La 13ª señal son los rechazos viscerales hacia ciertas prácticas o lugares.
Así como existe atracción hacia lo conocido desde vidas pasadas, también existe repulsión hacia aquello que nos causó sufrimiento. Personas que no pueden entrar en iglesias sin sentir opresión, que experimentan ansiedad en hospitales sin haber tenido traumas médicos, que sienten miedo irracional en ciertas ciudades o países. Estas reacciones son mecanismos de protección del alma, alertas basadas en experiencias dolorosas del pasado. Nietzsche escribió sobre el eterno retorno y la idea de que debemos amar nuestro destino, incluso sus aspectos más dolorosos. Pero desde una perspectiva espiritual, comprendemos que no estamos condenados a repetir indefinidamente los mismos sufrimientos. Cada nueva encarnación es una oportunidad de trascender, de sanar, de transformar el dolor en sabiduría, el miedo en amor, la ignorancia en comprensión. La 14ª señal es la capacidad de percibir auras y energías sutiles. Cuando el alma ha transitado por múltiples dimensiones de existencia, desarrolla naturalmente la habilidad de percibir los campos energéticos que rodean a todos los seres vivos. Esta percepción no es paranormal, es simplemente la activación de sentidos espirituales que han sido refinados a través de múltiples existencias. En mis años de práctica espiritual, he observado que las personas que pueden ver auras con facilidad generalmente son almas que han tenido vidas como sanadores, místicos, chamanes o sacerdotes en civilizaciones donde estos dones eran no solo aceptados, sino cultivados y honrados. El alma recuerda estas habilidades y las manifiesta nuevamente cuando las condiciones son propicias. La 15ª señal son los conocimientos inexplicables sobre temas esotéricos. Hay personas que, sin haber estudiado formalmente astrología, tarot, numerología o otras disciplinas esotéricas, poseen un entendimiento intuitivo profundo de estos sistemas. Es como si ya conocieran los secretos, como si solo necesitaran recordar lo que ya sabían. Esto se debe a que el alma conserva los conocimientos adquiridos en vidas donde se dedicó al estudio de las ciencias ocultas. Pero aquí llegamos a un punto crucial: ¿cómo distinguir entre memorias auténticas de vidas pasadas y elaboraciones de la imaginación? La respuesta radica en la calidad emocional de la experiencia. Las memorias genuinas vienen acompañadas de una intensidad emocional específica, una sensación de reconocimiento profundo que trasciende lo mental. Son experiencias que transforman, que traen comprensión, que liberan patrones de sufrimiento. Viktor Frankl descubrió en los campos de concentración que el ser humano puede soportar cualquier sufrimiento si encuentra un significado en él. Las memorias de vidas pasadas, cuando son auténticas, siempre traen consigo una comprensión del propósito, del significado de las experiencias dolorosas. No son simplemente recuerdos, son revelaciones que iluminan el presente y ofrecen claves para la sanación y el crecimiento espiritual. La 16ª señal es la capacidad de realizar proyección astral o experiencias extracorporales de manera natural. Las almas que han vivido múltiples encarnaciones a menudo conservan la habilidad de separar temporalmente la conciencia del cuerpo físico, recordando que son seres espirituales, teniendo una experiencia humana, no seres humanos buscando una experiencia espiritual. Esta capacidad se desarrolla naturalmente en vidas donde el alma ha practicado disciplinas místicas, donde ha aprendido que la conciencia no está limitada por las fronteras del cuerpo físico. Son almas que han sido yogis, místicos sufíes, chamanes, monjes contemplativos, seres que dedicaron existencias enteras a explorar los misterios de la conciencia. Ahora que comprendes las señales y el propósito del dolor ancestral, llegamos al momento más crucial de nuestro viaje. ¿Cómo sanar estas heridas milenarias? ¿Cómo liberar al alma de los patrones que la han mantenido atrapada en ciclos de sufrimiento durante múltiples encarnaciones? La respuesta no está en huir del dolor, sino en abrazarlo conscientemente, en transformarlo en el fuego sagrado de la transmutación espiritual. Allan Kardec nos enseñó que la evolución del espíritu es un proceso gradual que requiere múltiples encarnaciones, pero también nos reveló que el libre albedrío nos permite acelerar este proceso cuando elegimos conscientemente el camino de la sanación y el crecimiento espiritual. No estamos condenados a repetir los mismos errores vida tras vida. Tenemos el poder de romper las cadenas kármicas y ascender a niveles superiores de conciencia.
La 17ª señal de que puedes sentir el dolor de vidas pasadas es la capacidad de experimentar sanación espontánea durante estados de oración o conexión espiritual. Cuando el alma se abre a la gracia divina, pueden ocurrir milagros de liberación instantánea. He sido testigo de personas que, durante momentos de profunda entrega espiritual, han sido liberadas de dolores físicos que los habían acompañado durante años, de fobias que limitaban sus vidas, de patrones emocionales destructivos que creían imposibles de superar. Esta sanación espontánea no viola las leyes espirituales, por el contrario, las cumple de manera perfecta. Cuando el alma está verdaderamente preparada para liberar una carga ancestral, cuando ha aprendido la lección que esa experiencia venía a enseñar, la liberación puede ser instantánea y completa. Es como si el universo mismo respondiera a la madurez espiritual del ser, permitiendo que trascienda limitaciones que ya no sirven a su evolución. La 18ª señal son los encuentros sincronísticos con maestros espirituales o terapeutas especializados en vidas pasadas. Jung definía la sincronicidad como coincidencias significativas que revelan un orden subyacente en el universo. Cuando el alma está lista para sanar heridas ancestrales, el universo conspira para conectarla con las personas y los recursos necesarios para ese proceso de liberación. Recuerdo el caso de una mujer que había sufrido durante décadas de una claustrofobia severa que limitaba completamente su vida. Un día, por una serie de casualidades aparentemente azarosas, se encontró en mi consulta. Durante la regresión, revivió una vida en la que había muerto sepultada viva durante un terremoto en una civilización antigua. El terror de esa experiencia había quedado grabado en su alma, manifestándose como claustrofobia en múltiples encarnaciones posteriores. Al procesar conscientemente esa memoria y liberar el trauma emocional asociado, su fobia desapareció completamente en una sola sesión. La 19ª señal es la capacidad de canalizar sabiduría ancestral durante momentos de crisis. En situaciones extremas, cuando los recursos habituales de la personalidad se agotan, el alma puede acceder a conocimientos y fortalezas desarrollados en vidas anteriores. Madres que en momentos de peligro desarrollan fuerzas sobrehumanas para proteger a sus hijos. Personas que en emergencias médicas actúan con conocimientos que no recuerdan haber aprendido. Individuos que en crisis espirituales reciben orientación clara desde dimensiones superiores de su ser. Esta capacidad revela que somos mucho más de lo que creemos ser. Carl Jung hablaba del self, el sí mismo profundo que trasciende la personalidad limitada del ego. Desde una perspectiva espiritual, este self es la acumulación de toda la sabiduría, amor y poder que hemos desarrollado a través de múltiples existencias. En momentos cruciales, cuando la supervivencia física o espiritual está en juego, este reservorio infinito de recursos puede manifestarse de manera extraordinaria. La 20ª señal son los sueños lúcidos recurrentes donde te encuentras enseñando o guiando a otros. Estos sueños no son productos de la fantasía egocéntrica, sino memorias del alma de vidas donde ejerciste roles de maestro, guía espiritual, sanador o consejero. El alma que ha dedicado existencias al servicio espiritual conserva esa tendencia natural a ayudar, orientar y elevar a otros seres hacia niveles superiores de conciencia. En estos sueños lúcidos, a menudo te encuentras en escenarios que pueden parecer fantásticos para la mente racional. Templos de cristal, escuelas de misterios, dimensiones de luz donde enseñas a otros viajeros espirituales. No son ilusiones, sino ventanas hacia planos sutiles de realidad, donde el alma continúa su labor de servicio, incluso mientras el cuerpo físico descansa. La 21ª señal es la sensibilidad extrema hacia las energías de lugares específicos. Hay sitios en el planeta que funcionan como portales energéticos, lugares donde el velo entre dimensiones es más delgado, donde las memorias ancestrales son más accesibles. Si al visitar ruinas antiguas, templos, lugares sagrados o incluso ciertos paisajes naturales experimentas emociones intensas, visiones espontáneas o sensaciones de déjà vu extremas, es probable que tu alma tenga conexiones profundas con esos lugares. He acompañado grupos espirituales a sitios como Machu Picchu, Stonehenge, las pirámides de Egipto,
y en cada viaje he sido testigo de despertas espirituales extraordinarios. Personas que creían ser turistas ordinarios, de repente se encuentran reviviendo memorias de vidas como sacerdotes atlantes, druidas celtas, iniciados en los misterios egipcios. Estos lugares actúan como activadores de memoria celular, despertando aspectos dormidos del alma. Pero quizás la señal más profunda y transformadora sea la 22ª, la capacidad de perdón radical. Cuando comprendes verdaderamente que has vivido múltiples vidas, que has experimentado tanto el papel de víctima como el de victimario, que cada alma está en un proceso de evolución y aprendizaje, surge naturalmente una compasión universal que trasciende las heridas personales. Este perdón radical no es una imposición moral externa, sino una comprensión espontánea que nace de la sabiduría del alma. Entiendes que quien te hizo daño en esta vida quizás está saldando una deuda kármica de una existencia anterior, o tal vez está ofreciéndote la oportunidad de trascender patrones de victimización que has cargado durante siglos. El perdón se convierte en liberación mutua, en sanación colectiva. Viktor Frankl descubrió en los campos de concentración que el perdón es la única respuesta que preserva la dignidad humana frente al mal. Pero desde una perspectiva espiritual ampliada, el perdón es también la llave que abre las puertas de la prisión kármica, que libera tanto al ofensor como al ofendido de los ciclos de sufrimiento que pueden extenderse a través de múltiples encarnaciones. La 23ª señal es la experiencia de estados místicos espontáneos, momentos en que la conciencia se expande más allá de los límites de la personalidad y experimentas la unión con la totalidad. Estos estados no son privilegio de místicos o santos, son experiencias naturales del alma que ha alcanzado cierto nivel de evolución espiritual. Durante estos momentos de gracia, comprendes visceralmente que todas las separaciones son ilusorias, que todos los dolores son oportunidades de crecimiento, que todas las experiencias son pasos en el camino de regreso a la fuente divina. En estos estados místicos, el dolor de vidas pasadas se revela en su verdadera naturaleza, no como castigo o maldición, sino como currícula sagrada del alma, lecciones cuidadosamente diseñadas por la sabiduría superior para acelerar la evolución espiritual. Cada trauma se revela como un portal hacia una comprensión más profunda, cada pérdida como una invitación a encontrar lo que es verdaderamente imperecedero. La 24ª señal es la capacidad de realizar exorcismos energéticos, no en el sentido dramático que presenta el cine, sino como la habilidad natural de transmitir entidades de baja vibración que se adhieren a personas vulnerables. Las almas que han vivido múltiples encarnaciones desarrollan naturalmente la capacidad de discernir entre energías benévolas y malévolas y poseen el poder espiritual necesario para establecer límites energéticos claros. Esta capacidad no surge del ego personal, sino de la autoridad espiritual que se desarrolla cuando el alma ha aprendido a alinearse conscientemente con fuerzas superiores. Es la diferencia entre intentar resolver problemas desde la personalidad limitada y actuar como canal de poderes trascendentes que operan para el bien supremo de todos los seres involucrados. En las tradiciones esotéricas se conoce como el poder del nombre divino, la capacidad de invocar fuerzas sagradas que restablecen el orden cósmico en situaciones donde energías caóticas han creado desequilibrio. No es magia en el sentido superficial, sino ciencia espiritual aplicada con amor y sabiduría. La 25ª señal, y tal vez la más significativa, es la experiencia de la llamada noche oscura del alma, descrita por los místicos, períodos de aparente abandono espiritual, donde todas las referencias habituales desaparecen y el alma se encuentra desnuda ante el misterio absoluto. Estos períodos no son signos de fracaso espiritual, sino iniciaciones profundas donde el alma está siendo preparada para niveles superiores de servicio y comprensión. Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y muchos otros místicos han descrito estas experiencias como los momentos más dolorosos, pero también más transformadores de sus vidas espirituales. Desde la perspectiva de vidas múltiples, la noche oscura del alma a menudo representa el momento en que todas las cargas kármicas acumuladas durante múltiples existencias emergen simultáneamente para ser transmutadas definitivamente. Es el momento de la gran liberación, donde el alma tiene la oportunidad de trascender
no solo los traumas de esta vida, sino todas las limitaciones que ha cargado a través de milenios de existencia. Es doloroso porque implica la muerte del ego espiritual, la disolución de todas las identidades parciales que el alma ha usado como refugio a lo largo de su evolución. Llegamos ahora al momento más sagrado de nuestro viaje juntos. Has reconocido las señales, has comprendido el propósito del dolor ancestral, has vislumbrado el proceso de sanación que tu alma anhela. Pero existe una dimensión aún más profunda, un conocimiento que pocas almas en la tierra poseen actualmente: el poder de protegerte espiritualmente mientras realizas este trabajo de liberación kármica. Porque, querido viajero del alma, cuando comienzas a despertar memorias de vidas pasadas, cuando empiezas a sanar heridas milenarias, no solo liberas luz y amor, también remueves energías densas que han estado dormidas durante siglos. Y estas energías, al ser perturbadas, pueden crear resistencias, interferencias, incluso ataques energéticos que buscan mantener el alma en sus patrones limitados de sufrimiento. Los antiguos maestros de todas las tradiciones espirituales conocían esta verdad fundamental. El trabajo de evolución espiritual requiere protección sagrada, no por miedo, sino por sabiduría, no por paranoia, sino por respeto hacia las fuerzas que se mueven en los planos sutiles de la existencia. En los templos de la antigua Atlántida, donde la ciencia espiritual alcanzó niveles de sofisticación que apenas podemos imaginar, los iniciados aprendían desde los primeros grados el arte de la protección energética. Sabían que cada alma que se liberaba de sus limitaciones se convertía automáticamente en una amenaza para las fuerzas que se alimentan del sufrimiento humano, para las entidades que han hecho de la ignorancia espiritual su reino de influencia. Chico Xavier, en su inmensa sabiduría como médium, siempre enfatizaba la importancia de la oración como escudo protector antes de cualquier trabajo espiritual. Pero existían, y aún existen, técnicas más específicas, más poderosas, rituales ancestrales que crean campos de protección absolutamente impenetrables para cualquier fuerza que no vibre en frecuencias de amor puro. La 26ª señal de que puedes sentir el dolor de vidas pasadas es precisamente la sensibilidad hacia estos ataques energéticos sutiles. Momentos en que, sin razón aparente, sientes una pesadez inexplicable, como si algo invisible estuviera drenando tu energía vital. Dolores de cabeza que surgen de la nada, especialmente en la región de la corona o el tercer ojo. Pesadillas recurrentes donde sientes que luchas contra fuerzas oscuras. Estas no son señales de desequilibrio mental, son indicaciones de que tu despertar espiritual está siendo percibido como una amenaza por entidades que prefieren mantener a la humanidad en estado de inconsciencia. Jung habló del inconsciente colectivo, pero raramente se menciona que dentro de este inconsciente colectivo existen tanto fuerzas luminosas como fuerzas sombrías. Cuando un alma comienza a brillar con más intensidad, cuando empieza a recordar su verdadera naturaleza divina, automáticamente se convierte en un faro que atrae tanto a seres de luz que vienen a asistir, como a entidades de baja vibración que intentan extinguir esa llama naciente. Por eso los antiguos desarrollaron lo que llamo la técnica del círculo de fuego violeta, un método de protección espiritual tan poderoso que fue celosamente guardado durante milenios en las escuelas de misterios más secretas. Esta técnica no aparece en libros populares de espiritualidad, no la encontrarás en cursos comerciales de autoayuda. Es conocimiento puro, transmitido de maestro a discípulo durante generaciones incontables. El fuego violeta es la llama de la transmutación, la frecuencia más alta del espectro espiritual accesible a la conciencia humana. Cuando Saint-Germain, el maestro ascendido, que ha guardado este conocimiento durante siglos, decidió revelarlo parcialmente a la humanidad en el siglo XX, lo hizo porque comprendió que habíamos llegado a un momento crucial en la evolución planetaria donde este conocimiento ya no podía permanecer oculto. Pero la técnica completa, la que voy a compartir contigo ahora, va mucho más allá de las visualizaciones simples que se enseñan popularmente. Es un ritual de 3 fases que involucra no solo la mente, sino el cuerpo, las emociones y el espíritu en una sinfonía perfecta de protección divina. En el antiguo Egipto, los iniciados conocían el poder del nombre verdadero de Dios, un nombre que cuando era pronunciado correctamente
podía mover montañas literalmente. Este nombre se perdió aparentemente con la caída de las civilizaciones antiguas, pero en realidad fue preservado en las dimensiones etéricas, esperando el momento en que la humanidad estuviera lista para recibirlo nuevamente. El nombre es Aum Shanti Elohim Kadosh Adonai, pero debe ser pronunciado con una cadencia específica, con una intención pura, y mientras visualizas que cada sílaba enciende un fuego violeta en tus centros energéticos principales. No es suficiente repetir las palabras, debes convertirte en el nombre, permitir que cada vibración transforme tu campo áurico en un escudo de luz impenetrable. Los maestros atlantes comprendían que la protección verdadera debe involucrar todos los elementos de la creación. Debes crear un círculo sagrado alrededor de tu ser, invocando la protección de los elementos en su forma más pura. Al norte, invoca la protección de la tierra con las palabras, por el poder de Gaia, la Madre Eterna, sello mis raíces en la verdad inmutable. Al este, invoca la protección del aire. Por el poder de los vientos cósmicos purifico mi mente de toda influencia inferior. Al sur, invoca la protección del fuego. Por el poder del sol central, enciendo en mi corazón la llama que ninguna sombra puede apagar. Al oeste, invoca la protección del agua. Por el poder de las aguas primordiales, limpio mi alma de toda memoria que no sirva a mi más alto bien. Esta es la fase más poderosa y sagrada. No se trata de sangre física, sino de la esencia vital de la conciencia crística que habita en cada alma humana. Con profunda reverencia, debes visualizar una gota de luz dorada emanando de tu corazón y mentalmente esparcir esta luz alrededor de todo tu campo energético mientras pronuncias, por la sangre sagrada del Cristo cósmico que habita en mí, por el sacrificio de todos los avatares que han venido a liberar a la humanidad, sello este espacio en la frecuencia del amor divino. Que ninguna fuerza que no vibre en perfecta armonía con mi más alto bien pueda penetrar este círculo sagrado. Que así sea, que así es, que así será, por toda la eternidad. Al completar este ritual, habrás creado un campo de protección que trasciende lo imaginable. No es autosugestión, no es placebo psicológico. Es ciencia espiritual aplicada, la manipulación consciente de fuerzas reales que operan en dimensiones sutiles de la realidad. Durante mis décadas de práctica espiritual, he enseñado esta técnica a un círculo muy selecto de almas preparadas, y los resultados han sido extraordinarios. Personas que habían sufrido ataques psíquicos durante años experimentaron liberación inmediata. Individuos que se sentían constantemente drenados energéticamente recuperaron su vitalidad natural. Algunos incluso reportaron que entidades que los habían estado molestando durante décadas simplemente desaparecieron de sus vidas para siempre. Pero debo advertirte, esta técnica debe ser usada con responsabilidad suprema. No es un juego, no es algo que puedas tomar a la ligera. Cuando invocas estos nombres sagrados, cuando sellas tu espacio con estos poderes ancestrales, estás operando en niveles de realidad donde cada pensamiento, cada intención, cada emoción tiene consecuencias inmediatas y poderosas. Úsala solo cuando verdaderamente sientas que necesitas protección espiritual. Úsala con humildad, reconociendo que estás siendo privilegiado con acceso a conocimientos que fueron considerados demasiado sagrados para ser revelados públicamente durante milenios. Y úsala siempre con la intención de servir al plan divino para tu evolución y la elevación de toda la humanidad. Porque al final, querido hermano del alma, el dolor que has sentido de vidas pasadas no era una maldición, sino una bendición disfrazada. Era el alma llamándote a despertar, recordándote que eres mucho más de lo que has creído ser, invitándote a reclamar tu herencia divina como ser multidimensional, que ha viajado a través de eones de existencia, acumulando sabiduría, amor y poder espiritual. Cada señal que has reconocido en ti mismo es una confirmación de que tu alma está lista para el próximo nivel de evolución. Cada dolor ancestral que has sentido es una puerta que se abre hacia dimensiones superiores de comprensión. Cada memoria que has recuperado es un tesoro que tu conciencia eterna ha estado guardando para este momento preciso de tu despertar. Ahora posees no solo el conocimiento para reconocer el dolor de vidas pasadas, sino también la sabiduría para transformarlo y el poder para protegerte
mientras realizas este trabajo sagrado de liberación kármica. Eres un guerrero espiritual equipado con las armas más poderosas que existen en el universo. El conocimiento de tu verdadera naturaleza divina y las técnicas ancestrales para manifestar esa divinidad en tu experiencia cotidiana. Ve en paz, camina en luz y recuerda siempre que cada paso que das hacia tu liberación personal contribuye a la liberación de toda la humanidad. Porque al final, todos somos uno, todos compartimos el mismo destino cósmico de retorno a la fuente divina de donde vinimos. Si este mensaje ha resonado en lo más profundo de tu alma, si has reconocido la verdad que habita en estas palabras, compártelo con otros viajeros espirituales que puedan estar buscando estas mismas respuestas. Suscríbete a este canal para continuar recibiendo conocimientos sagrados que pueden transformar tu vida para siempre. Y sobre todo, comienza hoy mismo tu práctica de protección espiritual. Tu alma ha esperado milenios para este momento de despertar. No la hagas esperar más.